Saludos a todos los amantes de la historia y la cultura. En el día de hoy nos sumergiremos en un fascinante viaje a través del tiempo para explorar uno de los imperios más impresionantes y enigmáticos de la historia antigua, el Imperio Incaico. Desde sus humildes comienzos en el corazón de los Andes hasta su expansión como una potencia regional, el legado de los incas sigue inspirando y asombrando a personas de todo el mundo. Acompáñennos mientras desentrañamos los secretos y las maravillas de esta civilización extraordinaria. Antecedentes de la fundación del Imperio Incaico. Hacia el año 900 después de Cristo se inicia la decadencia de los estados Huari y Tiahuanaco en el área central andina. En el caso de Huari, la ciudad de Bari empieza a perder poder político en contraposición a alguna de sus ciudades periféricas, como lo demuestra el caso de Pachacamac situado frente al Mar 6. En tanto en el caso de Tiahuanaco, el proceso de decadencia se inicia en sus colonias de la costa de manera sangrienta, como lo evidencia el caso de Azapa, en el Collao. En cambio, Tiahuanaco fue perdiendo su poder gradualmente y mientras perdía hegemonía su población fue emigrando y fundando poblaciones. Como una hipótesis sobre la decadencia de Huari y Tiahuanaco, existen evidencias de un prolongado periodo de sequía que duró desde el año 900 después de Cristo hasta el 1200 después de Cristo en los Andes centrales. Arqueológicamente, existen evidencias de largos procesos migratorios de población a lo largo en los Andes durante los periodos post-Huari y post-Tiahuanaco. La arqueología revela que, en los valles interandinos, la población construyó sus asentamientos en lo alto de cerros procurando la seguridad, lo que nos habla de un prolongado periodo de enfrentamientos étnicos. En la costa, en tanto, varios grupos alcanzaban estabilidad política, como lo demuestran los casos de Chincha, Chimú y los Ixma. Este periodo histórico fue plasmado en leyendas y mitos andinos de diferentes maneras. En las tradiciones orales de los Andes se hace referencia a que en el principio los pueblos realizaron largas caminatas buscando tierras fértiles, surgiendo héroes míticos que eran, por lo general, semidivinos y que iban siendo guiados por seres sobrenaturales, el sol, la luna, etc. Estos héroes míticos generalmente tenían algún poder. De esa manera surgen las figuras de Manco Cápac, en el caso fundacional del Cusco, o Pariacaca en el caso de Huarochirí. Etapa 1. Fundación y expansión. Abarca el periodo de 1400 a 1438 y se centra en la fundación y los primeros pasos de expansión de esta civilización en desarrollo. Durante esta fase, los incas establecieron las bases políticas, sociales y territoriales que les permitieron convertirse en una potencia regional en los Andes. Aquí están los principales eventos y desarrollos de esta etapa. Fundación de la dinastía Inca. Según la leyenda, el primer Inca, Manco Cápac, guiado por la voluntad del dios Sol, estableció la ciudad de Cusco alrededor del año 1200. Esta ciudad se convirtió en el epicentro cultural y político de los incas y eventualmente en la capital del Imperio Incaico. Expansión inicial. Inicialmente, el poder de los incas estaba limitado a la región de Cusco y sus alrededores. Durante esta etapa, se centraron en consolidar su dominio en el valle del río Guatanay y en establecer alianzas con grupos vecinos. Liderazgo de Pachacútec. Uno de los momentos más significativos durante esta etapa fue el ascenso de Pachacútec como líder inca en el año 1438. Pachacútec, conocido por sus habilidades militares y estratégicas, fue fundamental en la transformación de los incas de una confederación local en un imperio expansivo. Campañas militares. Bajo el liderazgo de Pachacútec, los incas emprendieron una serie de campañas militares exitosas. Estas campañas llevaron a la conquista de territorios y grupos étnicos cercanos, incluidos los quechuas, ayarmacas y chancas. Organización administrativa. Durante esta etapa, los incas comenzaron a desarrollar una administración más centralizada y eficiente. Se estableció un sistema de gobernantes locales y provinciales que reportaban directamente al Inca. También se introdujo un sistema de recolección de tributos y una red de caminos que facilitaron la comunicación y el transporte de tropas y suministros. Desarrollo cultural y arquitectónico. La fundación de la ciudad de Cusco marcó el inicio de un notable desarrollo arquitectónico y cultural. Los incas comenzaron a construir templos, palacios y terrazas agrícolas en la ciudad y sus alrededores. Esta etapa fue crucial en la consolidación del poder de los incas y en la expansión de su territorio.
La visión estratégica de líderes como Pachacútec y el establecimiento de una administración eficaz sentaron las bases para el auge del imperio incaico en las etapas posteriores de su historia. Etapa 2. Consolidación y auge. Abarca desde el año 1438 hasta 1525, fue un periodo de consolidación y expansión significativa para esta civilización en rápido crecimiento. Durante estos casi 80 años, los incas llevaron a cabo una serie de campañas militares exitosas y establecieron un vasto imperio que abarcaba una gran parte de los Andes. Aquí están los principales acontecimientos y desarrollos de esta etapa. Continuidad del liderazgo de Pachacútec. Pachacútec, el líder que emergió como una figura clave en la etapa 1, continuó desempeñando un papel esencial en esta etapa. Bajo su liderazgo, el imperio incaico continuó su expansión territorial y consolidación interna. Expansión a gran escala. Durante esta etapa, los incas llevaron a cabo una serie de campañas militares exitosas que les permitieron expandir su territorio de manera significativa. Conquistaron una amplia gama de grupos étnicos y territorios, incluidos los chimúes en el norte y los collas en el sur. Desarrollo de un sistema de caminos y comunicación. Una de las características distintivas de esta etapa fue el desarrollo de un extenso sistema de caminos, conocido como el Cuapacñán. Estos caminos conectaban los diversos territorios del imperio y facilitaban el movimiento de tropas y el comercio. Cusco como el centro del universo incaico. Durante esta etapa, Cusco se consolidó como el epicentro cultural, político y religioso del imperio. Se construyeron monumentos y templos impresionantes en la ciudad, como el Coricancha, el Templo del Sol. Administración eficiente. Los incas continuaron perfeccionando su sistema de administración. Se establecieron gobernantes locales y provinciales, así como funcionarios encargados de la recaudación de tributos y la supervisión de la justicia. Diversificación económica. A medida que el territorio del imperio creció, también lo hizo la diversificación de su economía. Los incas se dedicaron a la agricultura, la ganadería y la minería en diversas regiones. Expansión cultural y auge de la ingeniería. La ingeniería incaica alcanzó su apogeo durante esta etapa, evidenciada en construcciones como las impresionantes terrazas agrícolas de Moura y las imponentes estructuras de Ollantaytambo. Esta etapa fue un periodo de auge y prosperidad para el imperio incaico. La consolidación de territorios, la expansión económica y el desarrollo cultural y arquitectónico llevaron a los incas a convertirse en una de las civilizaciones más avanzadas de América precolombina. Su dominio en los Andes fue una demostración impresionante de su capacidad para administrar un imperio diverso y extenso. Etapa 3. Conquista y declive. Comprende el periodo de 1525 a 1572, marcó un momento crucial en la historia de esta civilización. Durante estos casi 50 años, el imperio enfrentó desafíos monumentales a medida que los conquistadores españoles liderados por Francisco Pizarro llegaron a los Andes. Esta etapa se caracterizó por una serie de eventos que llevaron al declive y eventual colapso del poder incaico. Aquí están los principales acontecimientos y desarrollos de esta etapa. La llegada de los conquistadores españoles. En 1532, Francisco Pizarro y su expedición llegaron al territorio incaico. La llegada de los españoles marcó el inicio de un periodo de conflictos y tensiones que cambió drásticamente el curso de la historia del imperio incaico. Captura de Atahualpa y la Guerra Civil Inca. En un giro trágico de los acontecimientos, Atahualpa, el Inca en ese momento, fue capturado por los españoles en la batalla de Cajamarca. Esto desencadenó una guerra civil entre los partidarios de Atahualpa y los partidarios de su medio hermano, Huáscar, quien había sido previamente capturado por Atahualpa. La muerte de Atahualpa y la caída de Vilcabamba. En 1533, Atahualpa fue ejecutado por los españoles, lo que dejó al imperio aún más desestabilizado. Después de su muerte, los incas resistieron en la fortaleza de Vilcabamba, pero en 1572, el último inca, Túpac Amaru, fue capturado y ejecutado por los españoles. Transformaciones sociales y culturales. La llegada de los españoles llevó a cambios radicales en la sociedad incaica.
Se impusieron nuevas estructuras de poder y religión, y se introdujeron elementos culturales y tecnológicos europeos. La imposición del dominio español. Con la caída de Vilcabamba, el imperio fue completamente sometido al dominio español. El territorio pasó a formar parte del Virreinato del Perú, una colonia del Imperio Español. Desaparición de la cultura incaica tradicional. La cultura incaica sufrió un rápido declive. Muchos de sus monumentos y templos fueron destruidos o transformados para adaptarse a las creencias y prácticas cristianas. Esta etapa representa un periodo de desafíos y cambios radicales para el imperio incaico. La llegada de los españoles y la conquista resultante marcaron el fin de una era y el comienzo de una nueva era en la historia de la región andina. Etapa 4. Colonia y desintegración cultural. Abarca desde 1572 en adelante, se caracteriza por la colonización y la subsiguiente desintegración cultural de la civilización incaica bajo el dominio español. Este periodo marcó una transformación radical en la sociedad, economía y cultura de la región andina. A continuación, se detallan los principales acontecimientos y desarrollos de esta etapa. Incorporación al Virreinato del Perú. Después de la caída de Vilcabamba en 1572, el territorio del Imperio Incaico fue formalmente incorporado al Virreinato del Perú, una colonia del Imperio Español. Cambios sociales y políticos. La administración incaica fue reemplazada por un sistema colonial español. Los territorios se dividieron en encomiendas, que eran concesiones otorgadas a conquistadores y colonizadores españoles. La población indígena fue sometida a trabajos forzados y al sistema de mita, que requería trabajo en las minas y en proyectos de construcción. Desaparición de la nobleza incaica. La nobleza incaica fue desplazada y muchos de sus líderes y familias perdieron sus privilegios y riquezas. La aristocracia incaica fue reemplazada por una nueva élite colonial compuesta por españoles. Imposición de la religión católica. Se impuso el catolicismo como la religión dominante y se llevaron a cabo campañas de evangelización en la región. Se construyeron iglesias y se promovieron las prácticas religiosas europeas. Desaparición del quipu y la escritura incaica. La escritura incaica basada en el quipu, sistema de nudos en cuerdas, fue suprimida y reemplazada por el alfabeto latino introducido por los españoles. Esta pérdida fue significativa ya que el quipu era el principal medio de registro y comunicación de los incas. Desarrollo de nuevas economías. Se establecieron nuevas formas de economía en la región, basadas en la explotación de recursos naturales, como la minería y la agricultura. La producción de plata y otros metales preciosos se convirtió en una parte importante de la economía colonial. Declive demográfico y epidemias. La llegada de los europeos trajo consigo enfermedades nuevas para las cuales los nativos no tenían inmunidad. Epidemias de enfermedades como la viruela, el sarampión y la influenza devastaron la población indígena, llevando a un declive demográfico significativo. Resistencia y revueltas. A pesar de la colonización, hubo numerosas resistencias y revueltas indígenas contra el dominio español. Sin embargo, la superioridad militar y tecnológica de los colonizadores dificultó el éxito de estas rebeliones. Desaparición del imperio incaico tradicional. La cultura incaica tradicional y sus instituciones fueron reemplazadas en gran medida por las influencias españolas. Muchos de los sitios y monumentos incas fueron destruidos o transformados. Esta etapa marcó un periodo de profundos cambios y desafíos para la sociedad andina. La cultura incaica, aunque no desapareció por completo, fue profundamente transformada y muchos aspectos de su sociedad y organización política se perdieron o cambiaron irrevocablemente bajo el dominio colonial español. Legado y actualidad. A pesar de la conquista y el cambio cultural, el legado de los incas perdura en la actualidad. Las ruinas de ciudades como Machu Picchu y Cusco son testimonios notables de la grandiosidad de esta civilización. La cultura inca continúa siendo una fuente de orgullo e interés en la región andina y a nivel mundial, y sigue atrayendo a visitantes y estudiosos de todo el mundo. Así concluimos nuestro recorrido por el Imperio Incaico. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia y hayan descubierto la riqueza y la grandeza de esta antigua civilización.
Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido fascinante sobre historia y cultura. Hasta la próxima aventura histórica, y que el legado de los incas siga inspirando a generaciones venideras.